Buenos días a todos y gracias por estar hoy aquí. Gracias también a la organización, a Accessil, por la amable invitación. Y enhorabuena por los 10 años. Yo creo que es un magnífico hito junto con el resto de cifras que compartíais. Y enhorabuena por los principios que fundan la fundación. Es decir, yo creo que centrarse en eficiencia, centrarse en mejora, centrarse en innovación era válido hace 10 años, lo ha sido durante los tiempos de la crisis, sigue siendo y quizás más que nunca válido en el día de hoy, ¿no? Como habréis detectado por el acento, no soy de Castilla y León, soy canario, pero casado con una leonesa. Estoy descubriendo las bellezas de vuestra tierra y la verdad que se me ha acogido con mucho cariño aquí, con lo que me siento prácticamente en casa. Y es verdad, en breve seremos padres de una pequeña con sangre canaria y leonesa, y esa puede ser la razón por la que en un momento determinado pueda salir. No creo que ocurra en los próximos minutos, ¿no? Bueno, trabajo en Google, trabajo en el área de Google for Work, soy el responsable para España y Portugal de ese área, y lo que quiero hacer hoy es básicamente dos cosas. Uno, reflexionar un poquitito sobre el momento tan especial, de verdad, tan bonito, que estamos viviendo como empresarios, como responsables de negocios, como responsables de los planes de innovación de nuestras compañías. Y segundo, compartir un poco con vosotros cómo Google se enfrenta a ese reto. Es decir, alguien puede pensar que Google es una compañía de super éxito, de estas multinacionales, con nativa digital y por lo tanto que no está preocupada por los temas de la transformación digital, y nada más lejos de la realidad. Y las buenas noticias es que algunos de los mensajes que espero compartir sobre algunas de las cosas que hacemos en Google pueden ser perfectamente replicables en cualquiera de vuestras empresas. Y ese sería mi objetivo a lo largo de la sesión. Entonces, para hablar de transformación, creo que no vale la pena extenderse. Creo que todos estamos viviendo una transformación en todas las facetas de nuestra vida. Yo lo suelo hacer con dos fotos que están un poco manidas, pero que a mí me siguen gustando, me parece que reflejan muy bien el momento, ¿no? Y las dos fotos son estas que tenéis a continuación. Esto es la proclamación del Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro en Roma, el 19 de abril del año 2005. Y esto otro es la proclamación del Papa Francisco en el 2003, unos años más tarde, ¿no? La foto yo creo que refleja muy bien ese cambio que todos hemos vivido. Lo hemos vivido todos, ¿no? ¿Quién no lleva hoy un móvil consigo? ¿Quién no ha comprobado antes de salir de casa, no la cartera, sino el móvil? Y el móvil venía, ¿no? ¿Quién se siente desnudo cuando en un momento determinado le quitan el móvil durante 48 horas? Todos hemos cambiado. Nuestros clientes también han cambiado. Esto es muy importante. Los que tenéis empresas, los que os dedicáis a vender productos y servicios a los consumidores, sabéis que el cliente hoy es mucho más exigente que en el pasado, mucho más digital, viene más preparado, espera y sus expectativas de relación con vuestra compañía son mayores. Y tercer aspecto, nuestros empleados también han cambiado. Y este es un aspecto importante porque gran parte de mi presentación va a ir a hablar de personas. Y cuando digo que nuestros empleados han cambiado, lo digo en el sentido de que hoy son digitales. No nos podemos permitir tratar a nuestros empleados en el año 2016 como probablemente les tratábamos hace 10 años cuando se creó la fundación de la que formáis parte, ¿no? ¿Por qué ocurre esta transformación? Sin entrar en los detalles, básicamente hay muchos parámetros, pero básicamente hay 4 factores tecnológicos o de origen tecnológico que están generando disrupción. Y todo el mundo habla de ellos y todo el mundo está de acuerdo en que más o menos son estos: los móviles, las redes sociales, el cloud y el Internet de las cosas o el Big Data, ¿no? Todos son estas características. Hay quien agrega también ahora Machine Learning, inteligencia artificial. Muy interesante lo que está ocurriendo en ese terreno y que creo que es una magnífica oportunidad de nuevo para repensar procesos a los que hacía referencia antes Carlos, en el que las máquinas no es que sustituyan al humano, es que nos van a dar más capacidades y en un momento determinado pueden complementar algunas de las características que como seres humanos son absolutamente propias de nosotros, ¿no? Lo interesante de todo ello: los 4 fenómenos se retroalimentan entre sí y producen una especie de tormenta perfecta, realmente perfecta. Y eso es lo que hace único este momento. Y tiene una connotación negativa esto de la tormenta perfecta, la puede tener igualmente positiva. Una oportunidad perfecta para que empresas de la región, para que empresas de Castilla y León expandan su radio de acción y se conviertan en las compañías que en un momento determinado seáis capaces de soñar. Y eso es muy importante, ¿no? Varios conceptos que caracterizan a esta tormenta perfecta. Lo primero, todo sucede muy rápido, extremadamente rápido. Después del 1, después del 2, después del 3, la evolución no es una evolución de tipo lineal, sino que es tipo exponencial. 2, 4, 8, 16, 32. En muy poquitos pasos las cosas suceden de forma rápida. ¿Cuál es el origen de esta exponencialidad? De nuevo, también causas tecnológicas. Hay una ley que se llama la ley de Moore, que tiene ya 51 años,
y que lleva o que dice y predice que el número de transistores que somos capaces de poner en un chip tecnológico se multiplica por 2 cada año y muchas veces reduciendo el coste. Llevamos 51 años cumpliéndose, ¿vale? Eso lleva a que la capacidad de proceso se multiplica por 2 prácticamente cada año, pero lo mismo nos pasa en las comunicaciones en casa. ¿Quién recuerda haberse conectado con un módem de 2400 bits por segundo en su casa de internet? Cuando funcionaba el internet ya no funcionaba el teléfono, compartíamos la línea y este tipo de... Fijaros, 2400 bits por segundo versus 100 megabits por segundo. ¿Cuánto hemos aumentado nuestra capacidad de almacenamiento? Y lo mismo la capacidad de comunicaciones. Lo mismo la capacidad de almacenamiento. También algo que lo caracterice, que yo creo que es cercano, esto no. Esto es un disco duro de IBM en el año 56. Tenía la increíble cantidad de 5 megas. Una sola foto que saquéis con el smartphone llenaba todo el disco duro, ¿vale? Y costaba $125.000. Ese es el tipo de tecnologías que teníamos, estado del arte, solo unas grandes compañías del mundo, ninguna probablemente de Castilla y León, podían permitirse este tipo de tecnología. Año 2005, somos capaces de comprar una tarjeta de memoria de las que metéis dentro de vuestras cámaras por 128 megas por apenas $1 por mega. Fijaros, de $25.000 por megabyte a $1 por megabyte. Pero esto otro es todavía más cercano. La tarjeta que comprábamos el año pasado eran 128 gigas. 1000 veces mayor, ¿vale? Y fijaros cómo ha bajado el coste por mega, ¿no? Entonces, ¿por qué me gusta el ejemplo? Porque de 2005 a 2015 van exactamente 10 años, los mismos que la fundación, por cierto, 2 elevado a la 10 son 1024, ¿eh? Hemos multiplicado por 1000 efectivamente nuestra capacidad de almacenamiento. Entonces, esto es curioso, nos reímos, sonreímos para atrás, pero nadie, todos nos equivocamos prediciendo el futuro. Sabemos que esto ha sido así, pero ha sido en los 50 años, ahora ya no. Los próximos 10 años van a ser diferentes. No va a ser así. En 10 años tendremos una tarjeta que tendrá 128 teras y con 128 teras podéis sacar una foto en vuestra vida cada 30 segundos y guardarlas todas en una tarjetita así. Toda vuestra vida. Todas las conversaciones de vuestra vida en una pequeña tarjetita así. Qué bonito sería volver a la conversación que tuve hace 10 años o al momento del nacimiento de vuestros hijos, o estoy condicionado con este tema últimamente, o a cualquier otro momento que queráis un momento determinado reproducir. ¿Cómo va a cambiar este tipo de tecnologías nuestra vida? Está por ver, ¿vale? Pero no tengáis ninguna duda, la evolución no ha parado, la evolución va a continuar, ¿vale? Otra cosa curiosa que tenemos en el día de hoy, y es también un momento histórico, no ha sucedido anteriormente. Tradicionalmente, las tecnologías nacían en el entorno militar, muchas pasaban al entorno empresarial, fundamentalmente gran empresa, poco en pequeña y mediana empresa, y luego acababan llegando al hogar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el día de hoy? Tenemos mejor tecnología en casa que en el trabajo, en muchas ocasiones. Y eso tampoco nos lo podemos permitir. No podemos permitir que nuestros empleados sean nativos digitales cuando están fuera de casa y que cuando lleguen a nuestras empresas vuelvan otra vez al lápiz y a procedimientos rudimentarios con los que no se identifican y que no les permiten ser productivos, ¿no? Y además el puesto de trabajo ha cambiado. Yo creo que muchas de las compañías que estáis aquí, cuando pensáis en puesto de trabajo, probablemente seguís pensando en mesa, con un teléfono fijo y similares. La realidad es que el puesto de trabajo lo es todo. Lo es el sitio en el que vuestros empleados se desenvuelven. Lo puede ser el camión, puede ser el supermercado, puede ser la recepción de un hotel, puede ser la cafetería donde están fabricándose determinado tipo de productos o la barra de un determinado bar, ¿no? Y necesitamos entender cómo la tecnología puede ayudar a todos y cada uno de los empleados, no solo a los empleados de cuello blanco, sino también al 100% de los empleados que en un momento determinado forman parte de vuestras organizaciones. Entonces, sabéis que todo esto lo que está haciendo es cambiando el mundo. Y la historia es impresionante, ¿no? Este gráfico es sencillito, es un gráfico que refleja la edad media de las compañías del Standard & Poor's 500, ¿vale? Uno de los índices a nivel mundial más relevantes. Edad media de las compañías en el año 57, 75 años. Edad media de las compañías en el año 2013, 10 años. 10 años. Un montón de historias de éxito, un montón de historias de fracaso, ¿no? Desde los Kodak a los Blockbuster y a muchas compañías que fueron súper líderes, gigantes, absolutamente extraordinarios y que de un golpe en cuestión de muy pocos años fueron completamente desplazadas por un tema absolutamente tecnológico. ¿Cuál es la razón? ¿Qué características tienen estas compañías que se han incorporado recientemente al Standard & Poor's 500? La apuesta por la tecnología. Han cogido la tecnología, han cogido esa exponencialidad, han cogido esa tormenta perfecta, la han entendido y les ha permitido reescribir o rediseñar procesos o experiencias de una forma completamente distinta.
Es lo que ha hecho Uber, es lo que ha hecho Airbnb y es lo que reto a todas vuestras compañías traten de repensar, ¿no? Y hablaré un poco posteriormente de cómo lo hace Google. El software lo está cambiando todo y el mobile lo está cambiando todo. Tampoco entro en mucho detalle, pero ojo también a esa pantalla. Diseñemos experiencias para ser consumidas en pantallas de 4 pulgadas. El móvil va a sustituir cada vez más al resto de dispositivos y las propias generaciones o las futuras generaciones de móvil. Es importante que la forma de interactuar con nuestros clientes o con nuestros empleados se refleje bien en una pantalla pequeña, que nos acompaña en todo momento y que está siendo de verdad la que sustituye, lo sustituye todo. En el caso de Google, nosotros ya tenemos muchas más queries, muchas más búsquedas a nuestros servicios a través del móvil que a través de todos los ordenadores, y tenemos incluso muchos más vídeos a través del móvil que en todos los ordenadores. O sea que ni siquiera la limitación de las 4 pulgadas impide que hagamos muchos más vídeos en esa pantalla. Este concepto de disrupción, yo soy optimista por naturaleza, yo creo que lo que hay es oportunidad. Y la idea es cómo explotarla, cómo explotar esa oportunidad porque todo cambia. Y yo creo que esta oportunidad es especialmente relevante para las pequeñas y medianas empresas. Nunca ha sido más fácil acceder a determinado tipo de recursos que antes solamente estaban a disposición de las súper grandes multinacionales o de las súper grandes empresas. Os decía al principio, Google cumple este año 18 años. Es una compañía relativamente joven. 60.000 empleados, una facturación muy grande, 80.000 millones de dólares. Nosotros pensamos que si no invertimos en innovación, como cree también la Fundación, si no invertimos en una mejora continua, si no invertimos en la excelencia, seremos desplazados por una compañía. A lo mejor una compañía de Castilla y León, que en un momento determinado va a encontrar una fórmula de hacer los algoritmos de búsqueda o de indexación de Internet o alguno de los otros servicios que hacemos de forma más rápida y más inteligente. Entonces, ¿cómo nos preparamos dentro de Google para este mundo de tormenta perfecta? Con innovación continua, en todos los sentidos, de la grande, de la pequeña, de la de todos los días, de la de todos los empleados. Y trataré un poco de reflejar cómo lo hacemos, ¿no? Cómo llevamos eso de la innovación a la compañía, ¿no? No sé si habéis visto esta película. Es una comedia en la que 2 personas se incorporan a Google y empiezan a verse cosas interesantes por ahí. Bueno, dentro de Google hay unas instalaciones preciosas, la comida es gratis para todo el mundo, puedes ir con bicicleta, puedes traer tus animales al trabajo, puedes traer tu perro, en fin, hay un montón de cosas, yo diría, de tipo exterior o de tipo estético, que alguien puede pensar que eso es la forma de innovar. Para nada. Yo os aseguro que si vosotros vais a vuestras compañías y regaláis la comida y permitís que la gente venga a vestir como quiera y ponéis bicicletas, eso no hace que vuestras compañías sean innovadoras. Puede jugar un papel para ayudar, pero no va a ser la herramienta para conseguir innovación en vuestras compañías. La fórmula de la innovación en Google es una fórmula muy sencilla y esta es probablemente la slide más interesante para todos vosotros. Y es una fórmula que podéis copiar y que podéis llevar a vuestras compañías y tratar de aplicar. Y la fórmula tiene 2 elementos. La fórmula para la innovación en Google radica en personas y en tecnología. Básicamente eso, coger tecnologías y coger personas y en un momento determinado apostar por ambas y conseguir a través de ellas 2 lo que significa una innovación continua dentro de la compañía, ¿no? Entonces, de la parte de tecnología, no voy a hablar en el día de hoy, es precisamente el área a la que llevo, pero no será mi objetivo. Tampoco es el que más me apasiona, yo creo que si tengo que poner prioritariamente los 2, hablaré primero de personas y es lo que voy a hacer, ¿no? Pero porque entendáis la parte de tecnología, detrás de esta cajita, que alguno seguro ha utilizado en un momento determinado, lo que hay es esto otro. Lo que hay es centros de procesos de datos gigantes, monstruosos, millones y millones de ordenadores pegados a centrales eléctricas con todo tipo de mecanismos, hardware y software para conseguir la magia, entre comillas, de que preguntéis lo que preguntéis, en cuestión de milésimas de segundo tengáis muchísimas respuestas y además las primeras sean más o menos lo que estáis buscando, ¿no? Eso es lo que tuvo que hacer Google para dar respuesta a los Gmail, a los YouTube, a los Android, a los Maps. Hoy tenemos el privilegio y la responsabilidad de tener 7 servicios, cada uno de ellos dando servicio a 1.000 millones de personas. Entonces, 1.000 millones de personas que utilizan o Mapas, o Android, o YouTube, o Gmail, o el buscador, etc. Entonces, es una tecnología bastante grande. Pero como os decía, me voy a centrar más en la parte de personas. Esta tecnología, por cierto, es una tecnología que cualquier pyme puede tener hoy, la de Google o la de cualquiera. Sabéis que hay modelos de alquiler, de pago por uso, en el que cualquiera de los que estáis aquí puede contratar los datacenters de Google o de nuestra competencia o de cualquiera, usarlos, utilizarlos durante unas horas, ver qué tipo de resultados hay y si no hay resultados, apagarlos y haber pagado por uso. Cuestión de
euros o muy poquito. Esto es lo que ha permitido a las startups pequeñitas tipo Angry Birds o similares, un equipo de 3 o 4 desarrolladores, cogen este tipo de infraestructura, fabrican un juego, el juego crece a cientos de millones de personas y ellos han seguido siendo una pequeña y mediana empresa desde un punto de vista de la estructura, ¿no? Luego eso, de nuevo, son magníficas noticias para las empresas que estáis hoy aquí, porque la tecnología ha dejado de ser un activo solo reservado para las súper grandes multinacionales. No es así, ya no ocurre. Pero hablemos de personas, que es más interesante. ¿Quiénes piensan que las personas son el activo principal en vuestra compañía? Vale, casi todos, ¿vale? Me encantaría saber, los que no habéis levantado la mano, ¿qué otro activo pensáis es el más importante? No sé si luego Eugenio nos hablará de que las ovejas son el más importante, no lo creo. Nosotros también lo creemos, ¿vale? En Google no somos nada originales en ese sentido y pensamos que las personas son lo más importante. En mi experiencia profesional, Google es la compañía que más lleva a rajatabla estos principios. Yo creo que son fáciles de decir, son fáciles de comulgar con ellos, son muy difíciles de ejecutar. Y son muy difíciles de ejecutar de forma consistente. Y ahí está el reto, clavároslo. Tratar de utilizar esto como un principio que guíe vuestras acciones y vuestras decisiones. Si las personas son lo más importante, si mis empleados son lo más importante, ¿este tipo de acciones que estoy tomando son consecuentes con ello o no? ¿Son consistentes con ello o no? ¿O realmente estoy haciendo una contradicción? Lo digo, pero no lo hago. Esto se siente, ¿eh? Y lo sienten los empleados y lo sienten los clientes. Esto es muy importante en ese sentido. Os voy a poner ejemplos de por qué efectivamente en Google creemos que son lo más importante y cómo lo ejecutamos. Un primer ejemplo a compartir es cómo se contratan las personas dentro de Google, ¿vale? Ningún empleado, ninguno, ni el superjefe a nivel mundial dentro de Google tiene empowerment, tiene capacidad para tomar una decisión de contratar a alguien. Nadie, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Ponemos un comité. Cogemos a 4 personas distintas. Las 4 personas distintas van a jugar un papel entrevistando a los futuros candidatos, ¿vale? Se le entrevista con distintos atributos, se chequea cómo de innovador, por cierto, puede ser esta persona dentro de la compañía, obviamente el conocimiento de la función para la que se incorpora. Por cierto, no contratamos para la función, contratamos para la compañía. ¿Por qué es importante esto? Porque yo necesito personas que en un momento determinado sean capaces de fluir con mi organización. Si son tiempos de cambio, no me sirve contratar a un experto que solo sabe hacer A, porque si pasado mañana tengo que hacer B, esta persona ha dejado de ser válida para mí, ¿vale? Luego necesito personas que obviamente sepan hacer A, pero que también en un momento determinado puedan evolucionar a hacer B o a hacer C, según los mercados nos vayan a decir en un momento determinado. Chequeamos obviamente lo que llamamos el General Cognitive Ability, la capacidad de esta persona de desenvolverse ante posibles problemas, y chequeamos aspectos de tipo cultural. ¿Cuál es el encaje de esta persona dentro de la cultura Google? ¿Vale? ¿Cómo de fácil va a ser esta persona colaborar? No queremos genios individuales, ahora hablaré también de ello. Cualquiera de las 4 personas que participan en el comité tiene capacidad de veto. Cualquiera puede decir, esta persona no puede entrar dentro de Google, ¿vale? Y curioso, una de las 4 personas que pueda estar pasando entrevistas puede acabar siendo empleado de la persona que estoy contratando. Imaginaros, por ejemplo, para reclutar a mi compañero en Italia, se puso a un futuro empleado suyo a contratarlo. Luego era el empleado el que estaba a través del comité diciendo si esta persona que se quiere contratar puede o no ser un buen jefe para él, ¿vale? Fijaros la posibilidad que nos da en un momento determinado. Los procesos son largos. Acabamos teniendo procesos costosos desde un punto de vista de tiempo y de esfuerzo de 3, 4, 5 meses. Pero por otro lado, dices tú, si las personas son lo más importante, ¿no debería ser este uno de los procesos absolutamente críticos de la organización? La contratación de personas. Y obviamente no solo la contratación, sino el desarrollo. Y por cierto, esto no es una responsabilidad solo de recursos humanos. Recursos humanos lo facilita, pero es algo en lo que todos los directivos tienen que involucrarse. En estar absolutamente obsesionados con que estamos contratando el mejor talento que podemos traer y no el talento suficientemente bueno, ¿vale? Ese es un gran error también, lo de decir, ¿es suficientemente bueno para la posición? No, danos la oportunidad de buscar un poquitito más y de acertar en esa contratación, ¿no? De esto podría hablar bastante tiempo. Lo siguiente que hacemos es, vale, te traes gente buena o traes gente que tú crees que puede hacer un buen papel dentro de tu organización. Nosotros no contratamos gente buena para decirle lo que tienen que hacer, sino para que la gente buena nos diga lo que Google tiene que hacer. Lo peor que podéis hacer es traer a un tío lleno de ideas, con mucha pasión, con mucho entusiasmo, sentarle en una mesa y decirle, ahora me haces A, B, C, D y E, y le ponéis un micromanagement completo. Lo habéis matado. Habéis querido contratar a alguien que traiga innovación, que traiga ideas frescas, que os ayude a cuestionaros
los procesos internos y, sin embargo, la habéis matado desde un punto de vista de rigidez de los procesos. No os lo podéis permitir tampoco en un momento determinado, ¿no? La imagen lo que quiero poner es que en Google en concreto se puede trabajar con el ordenador que quieras. Si tú quieres trabajar con un Mac, con un Windows, con un Linux, nos da exactamente igual. Pensamos que el darle las herramientas que el usuario necesita es súper importante. Hay gente que es fanático de una determinada plataforma, que es ahí donde se siente cómodo, que es ahí como quiere contribuir, y tenéis que hacer lo posible para que en un momento determinado eso sea así, ¿no? Muy importante, decimos, contratamos gente que traemos, más que darle un ordenador, no todo el mundo va a poderlo hacer, darle un ordenador que él quiera. Lo que sí podemos hacer todos es darle espacio y darle libertad. Hay una regla en Google que se llama la regla del 80-20, por la cual cualquier empleado de Google puede dedicar el 20% de su tiempo al proyecto que quiera. Al proyecto que quiera, ¿vale? ¿Qué persigue la regla? Y lo de menos es si es un 20%, un 15% o un 5%. Es el que todos los empleados tengan la libertad y tengan la sensación de que en esta compañía sus ideas se pueden poner en marcha. De que en un momento determinado, y hablaré posteriormente de cultura de transparencia dentro de la organización, cualquier idea que alguien pueda en un momento determinado poner encima de la mesa pueda ser explorada y la persona pueda avanzar en esa idea. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los que estamos en la sala no trabajamos de la misma forma en un proyecto que nos asignan a un proyecto que nosotros elegimos. Cuando tú tienes pasión por algo, las posibilidades de éxito de ese proyecto son mucho más grandes, mucho más grandes. Te identificas con ese proyecto, es muy distinto a simplemente cuando te toca hacer lo que alguien te ha puesto en un momento determinado encima de la mesa. Para Google, esto puede ser, alguien puede interpretarlo, esto es un coste que no me puedo permitir en mi compañía, de nuevo, olvidaros del 80-20, para Google este ha sido el origen de un montón de innovaciones absolutamente maravillosas. Por ejemplo, Gmail. Algunos tendréis cuenta de Gmail, bueno, pues que sepáis que Gmail nació del 20% de un ingeniero que en el año 2003-2004 estaba frustrado con los sistemas de correo convencionales, se puso a desarrollar código y fabricó el concepto que hoy es Gmail y que da servicio a más de 1.000 millones de personas, ¿eh? No sabéis dónde puede estar esa idea que os permita generar el siguiente gran negocio dentro de vuestra organización, ¿no? Otro concepto importante, y también habló Carlos al principio, cuando hablamos un poco del vídeo, y yo creo que la Fundación cree en ello. La innovación casi nunca viene del talento o del cerebro de una sola persona. Las innovaciones casi siempre surgen de un equipo de personas. La fertilización de ideas, la capacidad que tenemos cuando nos ponemos juntos y tratamos de, con perspectivas distintas, abordar una solución a un problema, es fantástica. Yo no sé si habéis tenido, me imagino que casi todos habéis visualizado esta experiencia en la que estáis en una sala de reuniones y alguien dice vamos a hacer un brainstorming, se reparten post-its y nos vamos todos, empezamos a poner ideas, los ponemos encima de la pared, los agrupamos. ¡Wow! Es increíble cómo en 40 minutos, en 50 minutos, somos capaces de construir 30, 40 ideas. Obviamente el enriquecimiento entre todos es enorme y tenemos ahí una capacidad de generar cosas distintas muy rápida, ¿no? Nosotros creemos en ello y tratamos de fomentar equipos de personas y tratar de que los equipos de personas sean los generadores de la innovación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son ingredientes importantes para conseguir esa cultura de equipo, de trabajo colaborativo? Primero, compartir por defecto. En Google los calendarios son abiertos. Yo puedo entrar en mi teléfono y ver el calendario del resto de mi equipo y mi equipo puede ver el mío y lo demás. Se puede poner cerrado, podemos optar por un momento determinado, una determinada reunión, ponerla en opaca, pero la cultura general es que todos trabajamos en abierto. Compartimos los objetivos del 100% de la organización. De nuevo, puedo ir a mi móvil, mirar a cualquiera de los 60.000 empleados y ver no solo su foto, no solo ver quién es el jefe, no solo ver cuánto tiempo lleva en Google, sino ver algo más importante, es cuáles son sus objetivos. ¿A qué se dedica esta persona y qué es relevante para él? A mí me permite ganar muchísima empatía si quiero trabajar con una persona, el entender qué va a ser importante para esa persona. ¿Cuáles son los argumentos o los objetivos que definen su función dentro de la compañía? Y todos los documentos por defecto se comparten. La información no se guarda en los discos duros, se guarda en la nube. Y se guarda en una nube desde donde es muy fácil compartir. Y todo el botón de compartir es, por decirlo de alguna forma, el botón grande. Muchos procesos son de tipo colaborativo dentro de la organización. Utilizamos intensivamente la videoconferencia. Nosotros somos una organización complicada desde un punto de vista matricial. Y con oficinas en todo el mundo, mi jefe está en París, tengo colegas que están en otras ciudades, en otros países. Utilizamos la videoconferencia desde cualquier sitio. Cualquier teléfono móvil es un sistema de videoconferencia, cualquier ordenador es un sistema de videoconferencia, cualquier sala de reuniones es un sistema de videoconferencia. Hacemos 75.000 videoconferencias diarias para tan solo
60.000 empleados, ¿no? Luego hay herramientas, como se usan en el mundo del lugar. ¿Quién utiliza WhatsApp para trabajar? Mucha gente lo utiliza hoy. Bueno, no son herramientas corporativas, pero la gente se busca las castañas. Y si ve que son herramientas que en un momento determinado pueden ayudar a esa cooperación en los equipos, pues las acabáis adoptando, ¿no? Lo mismo podemos hacer nosotros. Este tema de la colaboración hay que premiarla, hay que tratar de favorecerla y hay que tratar de identificar esa colaboración entre las personas. Entonces tenemos una cosita dentro de la casa que se llama G-Thanks y es que permite que cualquier empleado de Google pueda dar las gracias a otro empleado de Google. Y dice, bueno, y esto también en vuestra casa puede ser así, ¿no? Me imagino que no prohibís el que alguien dé gracias. Nosotros lo hacemos electrónicamente. Entonces entramos en una herramienta muy sencillita, en una página web sencilla, y yo digo, oye, quiero dar las gracias a Carmona porque en un momento determinado me ha ayudado con este proyecto y demás. Eso queda ahí registrado. Cuando hacemos la gestión del rendimiento una vez al año, esos aspectos son relevantes porque son espontáneos. Son agradecimientos espontáneos de un compañero hacia otro compañero que tienen mucho más valor que el reconocimiento forzado, que la petición de información forzada que hacéis en un momento determinado con los 360 o similares una vez al año o en momentos puntuales de vuestra vida. Pero vamos más allá, para que veáis un poco la fuerza de esto. Cualquier empleado de Google puede dar 100 euros a cualquier otro empleado de Google, sin límite, ¿vale? Sin límite de presupuesto en el lado saliente y en el lado donante. Y es la misma herramienta, es exactamente igual, queremos que la gente sea en un momento determinado, agradezca esa colaboración y que se genere esta cultura de colaboración continua. Gracias, Carlos, voy a aprovechar tu botella de agua. Es súper importante y pensar esos mecanismos, la colaboración tiene que ser bien vista y lo contrario, el individualismo no tiene que ser permitido, ¿vale? Muchas veces vais a tener que rechazar a personas en el proceso de contratación que sean genios, pero con los que sea imposible trabajar y colaborar. Ese tipo de personas no las recomendamos para ninguna organización. ¿Cómo generamos o cómo tenemos una cultura de transparencia cuando la compañía ya tiene 60.000 empleados, ¿no? Ese es uno de los retos de Google. Cuando éramos pequeñitos era más fácil ser una startup y ser muy rápida. ¿Cómo seguimos siendo una startup desde un punto de vista de innovación cuando somos 60.000 empleados? Pues de nuevo, invertir en esta cultura de colaboración y de transparencia. Os voy a poner un ejemplo de algo que hacemos a nivel mundial y para 60.000 empleados que de nuevo es fácilmente llevable a vuestros casos. Todos los jueves organizamos un evento que se llama TGIF, Thanks God It's Friday. Gracias a Dios es viernes, pero se celebra los jueves, ¿vale? Se celebra los jueves porque si no los compañeros asiáticos no podrían participar en ese evento, ¿no? Entonces esto es en una cafetería que por cierto se veía en la película de los becarios y ahí tenéis a Larry y a Sergey, nuestros dos fundadores, con micrófono en mano. Todos los jueves del año la alta dirección de la compañía le dedica 1 hora y media a la compañía, en la que cogen un tema y dicen, señores, vamos a hablar de este tema. Y durante 45 minutos ellos y miembros del comité de dirección comparten alguna iniciativa en la que Google esté trabajando y que pensemos sea importante para el resto de la organización. ¿A quién no le gusta trabajar en un proyecto que entiende, en el que entiende cómo su puesto de trabajo contribuye a la misión final de la compañía? Ese concepto es importante. Yo personalmente no podría trabajar en un proyecto así de pequeñito en el que no sé cómo esto contribuye al resto. Yo necesito tener el big picture. A mí me ayuda a entender la visión. Entonces, una cosita curiosa que hacemos dentro de esta reunión, porque esto es fácil, ¿no? Bueno, primero, todo esto se puede ver en videoconferencia desde cualquier sitio, ¿vale? Yo cojo mi teléfono móvil y puedo seguir esa videoconferencia de California, porque si no, solo sería relevante para los empleados de allí. Pero segundo, siempre hay un turno de preguntas y respuestas. 45 minutos de preguntas y respuestas. Y lo hacemos a través de una herramienta que también es muy fácil que vosotros utilicéis dentro de vuestra compañía. La herramienta es una pequeña página web a la que cuando tú arrancas la presentación, entras en la página web y puedes hacer preguntas. Bueno, hasta aquí no tiene ninguna gracia, ¿no? Pero puedes también votar sobre las preguntas de tus compañeros. Es decir, cuando tú entras en esa página web puedes ir viendo ya las preguntas que cualquiera de los otros 60.000 empleados va haciendo y votas o positivamente o negativamente sobre las preguntas que te parecen relevantes. Cuando acaba la presentación y empezamos el turno de ruedas y preguntas, no se responde a las preguntas políticamente correctas, ¿vale? Aquellas que obviamente la dirección no va a estar contestando a cualquier tipo de preguntas. No, se responde a las preguntas que la organización ha dicho. El voto de cada uno de los empleados ha subido en el ranking cuáles son las preguntas más relevantes para la audiencia y esas son las que se responden. Y se empieza y se ordena de mayor a menor, esta pregunta tuvo 128 votos, esta pregunta tuvo 96 votos, y así se empieza. Y no hay restricciones, no hay preguntas vetadas ni similares. Cualquiera puede hacer esa pregunta y todos decidimos los empleados qué preguntas se responden. ¿Cuál es el valor de todo esto?
Primero, para la dirección, todas las semanas, no una vez al año en la encuesta de empleados, todas las semanas le están tomando el pulso a la organización e identificando cuáles son las inquietudes del empleado, qué le preocupa, qué se cuece dentro de la organización, ¿vale? Y de nuevo, os lo digo, esto se hace a 60.000 empleados. Imaginaros en vuestro caso lo fácil que sería poderlo implementar cuando las organizaciones son un poquito más pequeñas, ¿no? Y segundo, para todos los empleados es un turno de preguntas y respuestas muy útil, porque si tuviéramos preguntas de las tradicionales, a lo mejor alguien hacía una pregunta que solo le interesa a 4 personas que están en California o a 3 personas que están en Europa, mientras que de esta otra forma, entre todos hemos decidido a qué dedicamos el turno de preguntas y respuestas. Esto funciona así, no solo en esta reunión, sino en todas las reuniones de Google. Si esto hubiese sido una reunión de Google, ahora tendríais en lo alto de arriba de la pantalla una pequeña dirección web y estaríais todos en vuestros teléfonos móviles, en simultáneo con escuchándome, ir viendo qué preguntas se están haciendo, ir votando, y el turno de preguntas y respuestas de luego lo decidiríais vosotros. Colectivamente estaríamos dedicando ese tiempo a ello, ¿no? Son fórmulas, de nuevo, muy, muy sencillas. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que cualquier empleado de la organización puede tener la idea que nos permita ser disruptor en el futuro, que traiga innovación dentro de la compañía. Y digo cualquiera. Una característica que tiene este mundo que nos está tocando vivir es que es apasionante, pero es complejo, complejo. Nadie tiene las respuestas a los interrogantes que nos plantea el mundo. Y cuando pensáis que tenéis la pregunta o tenéis la respuesta, resulta que la pregunta ha cambiado, ¿vale? Y ya tenéis la respuesta a una pregunta que ha dejado de ser absolutamente relevante. ¿Cómo te enfrentas a un entorno así? Te tienes que enfrentar a través de la colaboración dentro de la organización. Necesitamos organizaciones menos jerárquicas. La jerarquía se inventó cuando sabíamos lo que teníamos que fabricar, nos poníamos a fabricar y decíamos el ordeno y mando, como pasa en las organizaciones militares. Señores, esto es lo que hay que hacer, punto. Y ya está, las cosas no cambiaban tanto, tú te ponías a ejecutar y tus empleados hacían exactamente lo que tú querías. El mundo no es así hoy. La dirección, las presidencias, los directores generales, nadie en la organización tiene las ideas sobre cómo afrontar este nuevo mundo. Necesitamos enriquecernos con la organización, con el resto de personas que forman parte de la misma, ¿no? Hay mucho talento dentro de vuestras organizaciones al que hay que darle salida, ¿no? Alguien preguntaba, hicieron un estudio dentro de una gran compañía, nosotros queremos innovar más, ¿no? Contrataron a una consultora, la consultora vino y hizo preguntas y le preguntó al comité de dirección, ¿por qué no se innova más en vuestra organización? ¿Vale? Y el comité de dirección, simplificó la respuesta, acabó diciendo, me faltan ideas. ¿Vale? Yo creo que nos podemos reconocer con ello, ¿no? No innovo más porque no tengo ideas. Le preguntaron al resto de la organización y, de nuevo, también de forma resumida, la respuesta fue, nadie nos escucha. Hay un montón de ideas dentro de la organización que pueden producir innovación, pero no tenemos conectada la toma de decisiones con las ideas. Y eso es un reto interesantísimo para hacer. Daros la oportunidad de escuchar más a vuestra organización, a todas las personas, a los que están pegados al cliente, a los que están pegados a la operación, a la fábrica o similares, ¿no? Y luego, no esperéis una innovación instantánea. Eso no sucede. Los proyectos no son yo, tengo la idea, la pongo en marcha y funciona. No fue así en el caso de las gafas de Google, no fue así en el caso del iPhone, no fue así en el caso de Android, no ha sido así en el caso de muchas innovaciones. Fabricar un concepto sencillito, el mínimamente viable, y ponerlo rápidamente en interacción con los posibles usuarios de esa idea y tratar de que esa idea madure a través del feedback continuo que tenéis en un momento determinado, ¿no? Necesitamos innovar por iteración, eso es muy importante, ¿no? Y otro aspecto importantísimo, para esto permitirlo dentro de una organización, necesitáis que en vuestra compañía se permita el fracaso. Y esto duele mucho en España, ¿eh? Pero el fracaso tiene que ser permitido, ¿no? Y uno de los indicadores, probablemente uno de los más fieles, indicadores de cuánto de innovadora es vuestra compañía es cuánto porcentaje tenéis de fracaso. Dime cuánto fracasas y te diré cuánto innovador eres. Si no fracasáis nada, no estáis siendo innovadores, seguro, o no lo suficientemente innovadores. Innovación lleva consigo determinado tipo de fracasos y tenéis que permitirlo. Y tenéis que incluso en un momento determinado premiarlo. ¿Por qué digo premiarlo? Porque yo personalmente he aprendido más de mis fracasos que de mis éxitos. Los fracasos son más dolorosos. Los fracasos traen consigo una experiencia vital mucho más interesante que quizás lo que son los propios éxitos, ¿no? Y voy a ir concluyendo. Esta la he dejado en inglés, es una slide original del equipo de desarrollo del buscador de Google, ¿vale? El equipo del buscador de Google se enfrenta a algo como puede pasar en vuestras casas, que es cómo mejoro, ¿vale? ¿Cómo hago que mi buscador sea mejor, ¿no? Y entonces, cuando se enfrentaron a alguno de los problemas, ellos dijeron, si los usuarios no saben escribir la pregunta, es culpa de Google.
¿Cuántos habéis escrito una pregunta en el buscador y habéis bailado 2 letras? ¿Habéis visto lo que hace Google? Dice, quizás quisiste decir esto otro. Era muy fácil decir, oh, señor, este tío se ha equivocado. Si se ha equivocado, ¿qué culpa tengo yo de que ponga mal la pregunta? Si la persona que hace la pregunta no entiende el idioma en el que el contenido está, también es culpa de Google, no del usuario. Si falta información dentro de la web, es culpa de Google. Y me quedo con el último. Si Internet va muy lento, es culpa de Google. ¿Cómo de fácil hubiese sido también aquí decirle, señor, cámbiate de operador, o échale la culpa al operador, o cámbiate la fibra, o haz cualquier otra cosa? No. Nosotros lo hicimos problema nuestro. ¿Qué conseguimos hacer con ello? Chrome, nuestro navegador, que es hoy líder de mercado a nivel mundial, surgió de este tema. Porque lo que hicimos fue reflexionar sobre esta idea y decir, ¿qué puede hacer Google? En vez de echarle la culpa a eso. Y lo que hicimos fue fabricar un navegador que era muy seguro y muy rápido. Y con esta rapidez del buscador conseguimos hoy tener otro producto de esos de más de 1.000 millones de usuarios, ¿no? Entonces, llevaros la oportunidad de identificar problemas en los que es fácil echarle la culpa al otro departamento o en las que es fácil echarle la culpa al usuario final y tratar de ver si en ese problema hay una oportunidad de redefinir el proceso o el servicio que os permita hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Hablamos de innovación, dentro de Google hay muchísima innovación, no entro en detalles, pero me quedo con esta que sí que me parece interesante. Este señor es Astro Teller, es el director del departamento de innovación más avanzada de Google, un departamento que se llama Google X, ¿no? Y la forma en la que este departamento afronta los problemas es con este tipo de máxima. Nosotros vamos a por un problema no para mejorarlo un 5% o un 10%. Tratamos de mejorar un problema multiplicando por 10 el resultado. Es decir, el objetivo es el siguiente. Si yo os digo, coger el indicador de negocio principal que queráis, el que tengáis en la mente, facturación, margen, costes, satisfacción de cliente, número de ventas, el que queráis, y os pido mejorarlo un 10%, todos lo vais a conseguir hacer o vais a trabajar en ello y vais a seguir con vuestra forma de pensar, hablaréis con vuestros equipos y trataréis de mejorarlo un 10%. Si os pido mejorarlo un por 10, no os sirve nada del pasado. Os obliga, primero, después de una pequeña crisis de decir esto es imposible, a iros a una pizarra en blanco, tratar de redefinir por completo cuál es el objetivo que estáis queriendo conseguir, cuál es la experiencia de cliente, cuál es el problema que estáis tratando de solucionar, y en un momento determinado abordarlo de forma distinta. ¿Por qué es relevante? Porque la gente que quiere crear disrupción, los Uber y los Airbnb de cada uno de vuestros sectores, lo van a hacer de esta forma. Ellos no pueden permitirse ir a base de 10% anuales, nunca llegarán a la dimensión, al tamaño, a las barreras que vosotros habéis creado. Tendrán que hacerlo de forma completamente distinta. Entonces, creo que vale la pena que identifiquéis 1, 2 proyectos dentro de vuestras casas en la que el reto sea de este orden, en la que el reto sea suficientemente grande para que saquemos lo mejor de cada una de las personas, ¿no? Ese es el tipo de cosas que nosotros estamos haciendo y voy a concluir ya con algunos ejemplos de avances tecnológicos en los que estamos trabajando en este momento en Google, ¿no? Os decía lo de los avances en inteligencia artificial. En marzo, una máquina de Google ganó al campeón mundial de un juego que se llama Go, ¿vale? Esto es un hito relevante, mucho más relevante que lo que ocurrió hace 20 años con el ajedrez. La máquina que ha aprendido a ganar al campeón mundial de Go no le ganó porque tuviera más músculo, porque en Go no se puede jugar a base de procesamiento como se hace en el ajedrez. Le ganó porque la máquina había aprendido, después de 3 millones de jugadas que nosotros le habíamos pasado, había aprendido qué es Go y cómo se juega Go, ¿vale? Entonces, va a haber un montón de avances en cuando tengáis cantidades importantes de datos, las máquinas van a poder utilizar esos datos para ser entrenadas y aprender de ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo podremos hacer mejor radiodiagnóstico viendo una radiografía a través de una máquina que no el mejor experto. ¿Por qué? Porque la máquina habrá podido coger millones de radiografías, habrá aprendido de todos los expertos y será en un momento determinado capaz de ayudarnos con ese tipo de procesos. En vuestros casos, en vuestras empresas, ya cada uno tendrá su aplicación, pero esto va a ser un tema muy interesante que sucederá en breve. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Google con la inteligencia artificial? Anticiparnos a vuestra necesidad. Lo que queremos hacer es, en vez de que cuando me preguntes yo te respondo, eso tratamos de hacerlo suficientemente bien, lo que voy a hacer es que sin que me preguntes, entenderé el contexto y te voy a poner información que va a ser relevante para ti. Y esto lo veréis si, por ejemplo, habéis utilizado alguna vez Google Now y tenéis un billete y sabe que al día siguiente vais a Estados Unidos, pues os pone a mano un traductor de inglés a español y os pone a mano un conversor de euros a dólares y os dice cómo está el tráfico, en fin, todos estos conceptos que vais a ir un poco viendo en los próximos años, ¿no?
Y acabo. Nosotros en Google creemos que el momento es precioso, es un momento muy bonito. Esto fue lo que el año pasado llevó a Google a crear Alphabet, que es un conglomerado empresarial en el cual Google es una de las partes, pero estamos trabajando igualmente en salud, estamos trabajando en coches sin conductor, estamos trabajando en lentillas que son capaces de medir el nivel de glucosa en sangre poniéndotela en el ojo y analizando la lágrima del ojo, para que las personas puedan en un momento determinado monitorizar constantes vitales relevantes sin necesidad de tener que hacer extracciones de sangre o similares, ¿no? Y todo esto va a cambiar muchísimo la calidad de las personas y creemos que el momento es realmente bonito. ¿Cómo pensamos que hay que vivir ese momento dentro de Google? Bueno, pues con una frase, que no sé si la tengo por aquí, bueno, no la tengo por aquí, pero es un momento, os lo digo, es un momento para vivirlo con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, excited, que dicen los americanos, pero con cierta inquietud. Seamos curiosos, tratemos de entender bien qué es lo que está pasando, aprendamos de lo que sucede en nuestros hijos adolescentes, en las personas jóvenes, la gente que es nativa digital, y aprendamos de esas interacciones porque yo creo que nos puede dar pistas sobre cómo aprovechar este futuro de nuevo tan bonito para todos en general, pero yo creo que para Castilla y León con más relevancia por todo lo que hemos ido contando anteriormente. Muchísimas gracias a todos.